Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Tenemos a un querido amigo, ex testigo de Jehová, Alberto Márquez. ¿Qué pasa, querido hermano? Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos, Juan Carlos. Otro ratito más hablando contigo de cosas interesantes que creo que nos pueden servir a todos. Bueno, pues Alberto, hoy vamos a hablar junto con nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando sobre un tema que me parece importantísimo. Siempre ha sido importante, pero en este tiempo más porque nos estamos acercando al final del camino y ya sabe lo que dice el Señor, que en los últimos tiempos vendrán muchos charlatanes, falsos maestros, profecías malas y todo tipo de cosas heréticas. Así que vamos a hablar de las sectas. Sí, bonito tema, sí, interesante y muy Sí, sí, sí. extendido también. Tú eres un buen interlocutor porque realmente tú conoces el contexto, ¿no? Sí, bueno, he sido 32 años testigo de Jehová, como la gran mayoría de los hermanos ya saben, y yo sigo diciendo, pues siempre comento que los testigos de Jehová es el modelo de secta, ¿no? Si alguien tiene que definir lo que es una secta, ellos y los mormones son las dos más características. Lo que pasa es que esa forma de actuar también se filtra en muchas iglesias evangélicas y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es una secta? Para empezar, porque la palabra está muy demonizada, pero Sí, a veces no sabemos distinguir entre una secta y un grupo de cristianos que sí. viven el Evangelio, ¿no? ¿Tú nos puedes hacer una referencia? Mira, voy a hacer un, porque todo el mundo me dice, es que, ¿cómo describe uno una secta? Hace poco en Facebook había unos hermanos comentando que lo que querían describir lo que era una secta y cada uno decía una cosa, hasta que intervení. Estaba leyendo, pero tuve que intervenir porque me llamaba la atención. Y es que muchos decían que una secta se conoce por la doctrina, ¿no? Es que lo que enseñan se separa de lo que dice la Biblia. A veces sí o a veces no. Mira, hay una secta muy interesante que son los Amish en Estados Unidos. Ellos creen que la salvación es por fe, ellos creen en Jesucristo, ellos creen en la Biblia, pero es una secta como un caballo también. Pasa que son muy pocos y concentrados en un sitio geográfico que es Estados Unidos. Pero ellos te obligan a vestir de una forma, a peinarte de una forma, a no usar una serie de cosas. Cuando, aunque la doctrina sea muy bíblica, pero la forma de actuar te controlen hasta ese punto de cómo te tienes que vestir, por poner un ejemplo, eso ya es una secta. Esa es la Ajá. diferencia. No es la doctrina solamente, que también, pero a veces hay iglesias, religiones que tienen una doctrina muy, muy bíblica, pero su práctica es sectaria. Invaden la privacidad y llegan a controlarte como persona y lo que te están quitando es libertad, porque hay un Exacto, control, ¿no? exacto. Hay una cosa que después te quería comentar en las conversaciones, lo vemos en las conversaciones de Satanás en la Biblia. No veas. Satanás es el padre de la mentira. Detrás de la secta está Satanás. Muy pocas veces hablamos de él. Siempre hablamos de Cristo, del Espíritu Santo, de los dones, de evangelizar, de la gran comisión, pero muy pocas veces pasamos a Satanás por puntillas. Pero que Satanás es el personaje central de la secta. Es el que está detrás de todo eso. Cuando analicemos ahora las conversaciones que él tiene en Génesis con Eva, en Job con Dios en su trono y con Jesús tentándolo, cuando vemos las conversaciones, vemos cómo actúan las sectas, que actúan con medias verdades y poniendo en tela de juicio tu libertad. Si al principio, voy a poner un ejemplo con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una característica de captar a la gente diciendo, nunca te han enseñado que el nombre de Dios es Jehová. La Iglesia Católica, porque la inmensa mayoría de la gente aquí en España es católica, ellos dicen, nunca te enseñaron que el nombre de Dios es Jehová. Te ocultaron eso, te ocultaron cosas. Y como te ocultaron cosas, nosotros sí te damos la luz. Ellos apelan un poco a que te han estado engañando y que ellos tienen la verdad. De hecho, entre ellos se llaman somos la verdad, ¿no? Y eso llama tu atención y hace de que te atrapen y cuando ya estás dentro, ahí es cuando acaba tu libertad, totalmente. Llegas a ser esclavo, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Prometen libertad cuando ellos son esclavos del pecado. Sobre todo, aparte de lo que dices, también hay un punto, un detalle, es esa presión cuando decides dejarlo. Manipulan emocionalmente para que tú te sientas culpable porque si dejas la secta, estás dejando a Dios. Exacto. Es decir, nosotros somos la verdad y los demás son la mentira. Los testigos de Jehová son la religión verdadera y los demás son satánicos, en general, todos enteros. ¿Qué ocurre? Que cuando te sales del grupo tú te vuelves satánico, entonces te hacen el vacío, porque toda tu vida ha girado en torno al grupo. Tus amigos, tu familia, tu entorno, todo esté dentro del grupo. Cuando sales, te hacen el vacío hasta el punto de que tú te sientas culpable y que la culpa es tuya. Tú has provocado esta situación. Entonces coartan tu libertad hasta el punto, yo he conocido personas, testigos de Jehová, que al ser excluidas se llegaron a suicidar, no aguantaron la presión, no aguantaron la tensión. Eso es muy fuerte, eso es un grupo sectario.
apelan a los sentimientos, a la familia, a que Dios te ha abandonado, es decir, juegan mucho con los sentimientos. Hay gente fuerte que lo puede superar, hay gente que se acerca a Cristo, como fue mi caso, pero hay gente que no. Estamos hablando de los testigos como podemos hablar de cualquier Sí, otra secta. Después sí, sí, hay distintos componentes que van definiendo los distintos tipos de sectas. Está la cienciología ahí, que eso ya sí, es una religión para muchos y es terrible lo que se mueve ahí. Me hablabas de los diálogos que aparecen en la Biblia con Satanás. A mí eso sí. me interesa mucho, aunque Mira, como dijo C.C. Lewis, el de las Crónicas de sí, Narnia, tenemos dos tendencias con respecto a los demonios. Uno es un interés exacerbado por ellos o una total indiferencia hacia ellos. Ambos extremos son peligrosos. sí, exacto. Es decir, ni vamos a indagar, investigar y buscar las cosas demoníacas, ni eso, ni tampoco desobviarlos, porque están ahí. Y Claro. Satanás es muy astuto. Es que a veces la literatura, el cine, el teatro o la pintura ha mostrado a un Satanás y un demonio muy feo, horroroso, con cuernos, con una cola, deformado. Claro, y eso produce un rechazo. Pero es Claro. que a veces Satanás no se presenta así. Pablo dice que se presenta como un ángel de luz y es muy astuto. Fíjate, si me permite, te voy a leer en Génesis 3, del 1 al 6. Es el relato en el que utiliza una serpiente Satanás. No es que Satanás sea una serpiente, sino utiliza una serpiente para hablar por medio de ella, capta la atención de Eva, capta la atención, y la conversación gira en torno a la prohibición de Dios. Dios le dice, podéis comer de todos los árboles del jardín, menos de uno. La prohibición es sencilla, es clara, es concisa, es simple. Hay 18 millones de árboles, solamente de uno no puedes comer. Ya está. Es una cuestión no de que el árbol fuera feo, ni que fuera la fruta mala, al contrario, dicen que era apetecible a la vista. No era nada de eso. Era una cuestión de lealtad, de obediencia, de ser fiel, nada más. La prohibición es lo más simple del mundo. Satanás dice lo siguiente, se acerca a Eva y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Es decir, él tergiversa y dice, ¿qué os ha dicho? ¿Que no podéis comer de los árboles? Entonces Eva le dice, no, 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 no ha dicho que no comamos, no, que comamos de todo menos de este. Y entonces Satanás utiliza una pregunta diciendo, porque Eva dice, no comeréis de él ni lo toquéis porque moriréis. Entonces Satanás utiliza y dice, no moriréis, porque Dios sabe que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó y comió y le dio también a su marido. Es decir, él cambia una prohibición diciendo, ¿cómo que no podéis comer del árbol? No, no, sí, de todo menos de uno. Dice, no, si comes se te abrirán los ojos y serás como Dios. Es decir, da a entender como que Dios estaba ocultando algo, como que le estaba privando de algo, y eso llamó la curiosidad. Eso es lo que hacen las sectas. Te tratan de decir, es que te han ocultado algo, es que, ¿cómo que no come? Pero si se ve que es bueno, hace que cambie la norma de Dios por una libertad tuya, que Dios no te deja que tú puedas ser libre, el que te está ocultando una verdad. Esa es una de las cosas. Después si vamos a Job, en el capítulo 1, que es donde Job entra delante de la presencia de Dios, ahí dice Job en el capítulo 1, versículos del 6 al 11, dice, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos entró Satanás. Y le dijo Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Jehová le dijo a Satanás, ¿no te has fijado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás le dice, y aquí viene la clave, ¿no? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos bendecido y por eso sus bienes se han multiplicado. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Él pone en tela de juicio de que le adoraba por el interés. Es otra cosa, ¿no? Lo material. Nosotros tenemos que estar con Dios porque nos da algo a cambio. Si no, no tiene sentido. Si no tiene nada a cambio, no es interesante. Segunda cosa que hace Satanás. Y la tercera, que es la que viene en Mateo 4, es su habilidad para manejar la Biblia. Él conoce la Biblia perfectamente. Si nos vamos a Mateo 4, en los versículos del 1 al 11 es las tentaciones que tiene Jesús con Satanás. Recordamos que Jesús pasa 40 días ayunando y orando, 40 días con sus 40 noches, y dice el texto que sintió hambre. Dice el Evangelio, se le acercó el tentador
A Satanás se le llama el tentador. El tentador es alguien que te tienta, pero no te fuerza. Satanás no nos fuerza. Satanás nos presenta, como un comercial, nos presenta el producto. Mira lo que tengo. Hace tener tu necesidad. Te hace falta esto. Lo necesitas, pero no te empuja. Tú ya solito tomas la decisión. Porque nosotros estamos, al igual que ellos, igual que los demonios, están sujetos a Dios. Ellos ya han sido juzgados, ellos ya han sido condenados. Por eso no pueden forzarte, pero sí pueden tentarte. Y en el caso de Satanás con Jesús, dice, cuando él se acerca a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, fíjate tú la entrada que tiene, di que estas piedras se conviertan en pan. Entra así, ¿no? ¿Eres hijo de Dios? ¿O tú quién eres, no? Y entonces, dudando ya de eso, poniéndote la juicio, al mismísimo Cristo. Es decir, si esto lo hace con Cristo, con nosotros puede hacer lo que le dé la gana. Pues coge a Jesús y le dice, oye, ¿tú eres el hijo de Dios? Hombre, no. ¿Tú eres el hijo de Dios? Coge esta piedra y conviértela en pan. Jesús le responde con un texto de la Biblia, con Deuteronomio 8:3. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces Satanás lo lleva a la santa ciudad, lo pone en el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate. Y ahora usa la Biblia. Y tiene la desfachatez de discutir con Jesús de la Biblia. Le muestra Salmo 91 y le dice, tírate, porque dice, sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán. Y Jesús le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Usa otra vez Deuteronomio. Ahora lo lleva a un monte alto y le dice, ya por último, la tercera, arrodíllate y póstrate ante mí, y si me adoras, pues te lo daré todo. Y Jesús le dijo algo que debemos decir siempre, vete, Satanás, es al Señor, a tu Dios, a quien tienes que adorar, y solo a Él servirás. Y ante eso dice que el diablo lo dejó y vinieron los ángeles y le sirvieron. En esas tres conversaciones observamos cómo actúa una secta. Una, poniendo en tela de juicio que tengamos que obedecer a Dios. Dos, que es solo cosas buenas lo que tenemos que recibir, porque si no, Dios no está con nosotros, como este evangelio de la prosperidad, por ejemplo, estas iglesias que te dicen, si tú no te vas las cosas bien, es que el Señor te ha dejado. Eso le decían los amigos de Job, ¿no? Todo esto te ha pasado porque has dejado a Dios, ¿no? Entonces Dios tiene que intervenir y decir, por medio de mi fiel siervo Job, os perdonaré, si no os castigaría, ¿no? Y él tuvo que orar por sus amigos. Y tercero, su manejo de la Biblia. Ellos, los demonios y Satanás, son auténticos maestros de la Biblia. Todo eso no puedes tergiversar un poco. Esto es lo que yo más o menos, utilizando la conversación o cómo Satanás habla, puedes describir lo que puede llegar a ser una secta. Pues le damos las gracias a nuestro querido hermano Alberto Márquez, que nos ha enseñado un poquito más de cómo distinguir de una iglesia verdadera a una secta. Así que espero que te haya edificado, que te haya ayudado y que podamos estar atentos a identificar estos grupos que no vienen de Dios, sino que tienen una influencia muy grande de Satanás. Pues que el Señor te bendiga. Recuerda que puedes escuchar este programa en canal de YouTube, Iglesia del Monte Proyecto Vida, Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí encontrarás este programa y muchos otros. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.